Buenas noches, amantes del horror. Bienvenidos nuevamente a Más Terror MX. Imagina mudarte a un apartamento barato, pensando que será el inicio de una nueva etapa en tu vida, solo para descubrir que cada noche algo inexplicable sucede. En este relato, una voz desesperada y agónica irrumpe en la oscuridad, pidiendo ayuda sin cesar, mientras una regla silenciosa dicta que nadie debe interferir. Desde el primer día, entre amistades inesperadas y pactos tácitos, te verás envuelto en un misterio que desafía toda lógica. Acompáñame a recorrer los pasillos y ventanas de este edificio, donde cada grito es una señal y cada noche, una persona diferente se convierte en un enigma aterrador que nadie se atreve a resolver. ¿Me acompañas a escucharlo? ¿O acaso tienes miedo? Mejor con los audífonos puestos. Mirando hacia atrás me sentí tonta, completamente estúpida en realidad. Debería haber sabido que ese apartamento era demasiado barato para que fuera cierto, incluso para un estudiante. Debería haber sabido que tenía que haber una trampa. El día que me mudé fue un completo borrón. Insistí en que nadie me ayudara. No quería probar ninguna de las sospechas de los miembros de mi familia sobre mi carácter. A última hora de la tarde me dolían terriblemente todos los músculos y me palpitaba la cabeza. Me tumbé en el colchón desnudo, mirando al ventilador de techo con los ojos vidriosos. Me aparté los húmedos mechones de pelo de la frente sudorosa, haciendo una mueca de disgusto. Alguien llamó a la puerta y me sobresalté. Maldije en voz alta y me apoyé en los codos. Dos chicas se asomaron por el marco de mi puerta. Tontamente la había dejado abierta de par en par, olvidando la vieja regla universitaria. Solo deja la puerta abierta si quieres hacer nuevos amigos. Y yo no estaba de humor para hacer nuevos amigos. Una de ellas, una chica asiática con el pelo negro entrecortado, me sonreía. La otra estaba un poco más atrás, tocando una caja de Marlboro. «Hola», me dijo saludándome con la cabeza. Su voz era suave y áspera al mismo tiempo. «¿Te acabas de mudar?» Volví a tumbarme y me froté la cara con las dos manos, sin preocuparme por los modales. «Sí, hace 5 segundos». «¡Qué bien!». Las chicas entraron, evidentemente ignorando mi claro lenguaje corporal. La chica de pelo negro pasó los dedos por el borde de mi escritorio y tomó un patito de cerámica de mi caja de baratijas. «De la abuela», le expliqué extrañamente a la defensiva. «¡Qué bonito!», contestó acercándoselo a la cara. «¿Te lo han dicho ya?», preguntó bruscamente la otra chica, echando un vistazo a mi piso. Se había metido los cigarrillos en el bolsillo trasero de los vaqueros y ahora se estaba tirando de sus largas trenzas rojas. «Jesús, Gina, dale un segundo». «Bueno, ella necesita saber». «Sí, pero ni siquiera le hemos preguntado su nombre». Parpadeé mirando incrédula a las dos desconocidas. Ni siquiera había tenido tiempo de poner papel higiénico en mi cuarto de baño y aquí estaban, tocando mis cosas y hablando de mí como si yo no estuviera ahí. Solo quería echarme una siesta, de verdad. «Me llamo Arden», les dije. La chica de las trenzas rojas, Gina, se sentó a mi lado de la cama. «¿Te lo han dicho?». «¿Decirme qué?». «Oh, por supuesto que no. Las reglas». Parpadeé de nuevo, con la cara en blanco. No conocía ninguna regla, aparte de las típicas del alquiler. Había firmado el contrato de alquiler después de, como mucho, medio ojearlo. La casera era una mujer delgada que olía a ceniza y estaba bastante segura de que nunca había desarrollado los músculos faciales necesarios para sonreír. No iba a hacerle más preguntas, sobre todo cuando el alquiler era tan barato. La otra chica se rió nerviosamente. «¿De dónde vienes?». La ignoré. «¿Qué reglas?». A Gina se le dibujó una extraña y malvada sonrisa en la cara, rebotando un poco en mi colchón. La otra chica suspiró sonoramente. «Aquí pasa algo todas las noches»,
Empezó sacando mi desvencijada silla de oficina y sentándose. Algo raro. ¿Cómo qué? Me incorporé mirándola con el ceño fruncido. Por fin se despertó mi interés. Alguien camina por la calle, dijo Gina. Su voz me recordó a la de una monitora de campamento contando una historia de miedo alrededor de la hoguera. Esa, justo ahí abajo, señaló mi ventana. Cada noche viene alguien distinto. Gritan pidiendo ayuda durante una hora, pero se supone que no debemos ayudarles. Me quedé mirándola. Sentí un pequeño escalofrío. No sabía qué pensar de todo aquello. Ocurre a una hora diferente cada noche, dijo la otra en voz baja. Nunca sabemos cuándo va a venir. ¿Por qué? Se encogió de hombros casi con tristeza. No sabemos por qué. Me burlé apoyando los codos en las rodillas. No te creo. La chica se encogió de hombros. No tienes por qué. Ya lo verás por ti misma. La mirada de sus ojos me hizo querer creerle. Parecía sincera, pero no podía ni empezar a imaginar que lo que decía fuera cierto. Era demasiado extraño, demasiado extravagante. Sabía que no sería el barrio más agradable, pero no podía ser tan malo. Tenía que ser una broma. Tenía que estar haciéndome una novatada o algo así. Volveremos más tarde, dijo Gina con naturalidad. Te lo enseñaremos. Antes de que pudiera protestar, agarró a la otra chica por la muñeca y se fueron. La seguí hasta la puerta y las vi marchar por el pasillo, hablando entre ellas en voz baja. Cerré la puerta tras ellas. Esa noche, como habían prometido, volvieron. Venían arrastrando a dos chicos. Uno era algo musculoso. Llevaba una camiseta negra ajustada y unos vaqueros holgados. Y mis ojos se fijaron al instante en un medallón plateado en forma de corazón que llevaba colgado al cuello. Me sonrió y se presentó como Will al entrar. El otro chico era más pequeño, pero más regordete, de aspecto nervioso, con un corte de pelo y unos pantalones cortos muy ajustados. Me dijeron que se llamaba Mateo. La chica llamada Gina entró con una botella de vino y la misma caja de cigarrillos un poco más arrugada. La otra, la chica de la que aún no sabía el nombre, era la única que parecía algo arrepentida. Todos se sentaron en mi polvoriento suelo, junto a la ventana, y me hicieron señas para que me uniera a ellos. Me senté entre Will y la chica sin nombre, insegura de si debía seguir sintiéndome violada o simplemente debería ceder ante mis extraños y prepotentes vecinos. ¿Viven todos en este edificio?, pregunté, aceptando vacilantemente el vino cuando me lo pasaron. Sí, respondió Will con una sonrisa. Parecía a medias. En este edificio viven todos los jóvenes. Es donde nos meten a nosotros, interrumpió Gina encendiendo un cigarrillo. Ni siquiera se me ocurrió decirle que no fumara dentro. Nos han clasificado a todos. Perdónala, es una teórica de la conspiración. No es una teoría, espetó fulminándole con la mirada. Mira a los otros, al lado, los de mediana edad, gente con hijos pero sin nietos. Enfrente, gente mayor, ni un solo veinteañero en todo el edificio. May, díselo. Así que se llamaba May. La miré, admirando su maquillaje de ojos ahumados y cómo se había recogido el pelo, con largos mechones que sobresalían como fuegos artificiales. Para, murmuró May, cogiendo la botella de vino. ¿La asustarás? No estoy asustada. Se encogió de hombros como si no me creyera. Nos pasamos la botella y luego otra vez. Los escuché discutir y reír. Estaba claro que eran amigos desde hacía tiempo, y me sentí un poco como una intrusa, aunque estuvieran en mi departamento. Will me preguntó si había ido a la universidad y le dije que sí, pero que la había abandonado. Todos asintieron con simpatía, lo que me hizo sentir estúpida. A medianoche estaba un poco zumbada y empezaba a bajar la guardia. Tenía que admitir que me sentía bien teniendo amigos. Ya me había resignado mentalmente a una vida de soledad, al menos por un tiempo, pero parecía que ese no tendría que ser mi destino. Me reí de la discusión de borrachos de Mateo y Gina, pasándome un cigarrillo de un lado a otro con May, echando el humo por la ventana abierta.
Me había olvidado casi por completo de por qué habían ido cuando empezó. De repente, sonó una alarma en cada uno de nuestros teléfonos, como una alerta Amber. Podía oír el eco del sonido en todo el vecindario, como un coro de cientos de teléfonos sonando, no solo el nuestro. Casi me sobresaltó. Ni siquiera Gina se rió. Todos se callaron y me miraron mientras lo sacaba, frunciendo el ceño ante la pantalla. No interfieras. Ya viene, susurró Will. Había cambiado, sus ojos casi vidriosos y su voz suave y temblorosa. Mateo le apretó el hombro. Miré a May. Tenía las cejas fruncidas por la preocupación y estaba apagando el cigarrillo contra el alféizar de la ventana, encogiéndose. Otra vez ese escalofrío. Me subió por la espalda, se extendió por el cuero cabelludo y me hizo temblar. Algo iba muy mal. Los demás estaban callados, mirando en silencio a la ventana contra la que yo estaba sentada. El aire parecía más cálido, como si estuviera zumbando con algo, o quizá solo estaba sudando. Estuvimos sentados, inmóviles durante media hora. Justo cuando sentía la tentación de preguntar qué estaba pasando, lo oí. Estaba lejos y era débil, pero aún así lo oí. Un grito. Continuó mientras se acercaba gradualmente más fuerte, más desesperado. Ayuda, por favor. Dios mío, que alguien me ayude. Lentamente me asomé a la ventana. Tenía que verlo con mis ojos. Tenía que confirmar que realmente había alguien ahí afuera, como habían dicho que habría. Mi nuevo apartamento estaba en el cuarto piso, así que era difícil ver quién estaba en la calle sin entrecerrar los ojos. Entre las parpadeantes luces de la calle, pude distinguir la silueta de un anciano. Estaba encorvado, deambulando sin rumbo de puerta en puerta, llevando solo lo que parecía una bata de hospital para cubrir su cuerpo pálido y roto. Detrás de él había un reguero de sangre, aunque no podía ver de dónde procedía. Por favor, estoy herido. Miré a los demás con la boca abierta. ¿Qué es esto?, pregunté en voz alta. ¿Qué demonios es esto? May me tocó el brazo, intentando calmarme. Me aparté de ella. Arden, por favor. No, tenemos que ayudarle. ¿Por qué no podemos ayudarlo? Es solo un anciano. No podemos ayudarlo. Créeme. La ignoré, asomándome más por la ventana, preparada para llamarle. Antes de que pudiera abrir la boca, me congelé. El hombre de ahí abajo estaba quieto, mirando hacia nuestro edificio. Tenía la cabeza inclinada hacia arriba y no podía verle los ojos, pero sabía que me estaba mirando. Inmediatamente sentí frío, como si cayera en picado en agua helada. Ayúdame. Gimoteó en el aire silencioso de la noche con una voz apenas audible. Entonces empezó a gritar. Pero ese grito no era humano, o al menos no de ningún humano que hubiera conocido. Era desesperado, agónico. Hizo que se me revolviera el estómago y que se me llenaran los ojos de lágrimas. No podía apartar la mirada. La sangre salía de sus brazos, o mejor dicho, de su falta de brazos. Donde deberían haber estado sus brazos, solo había muñones sangrientos y destrozados. Parecían recientes. No se movía más allá de un tembloroso balanceo, y sus ojos no se apartaron de mí. Su grito se convirtió lentamente en palabras que apenas pude entender. Por favor, por favor, por favor, por favor. May me tiró hacia atrás, alejándome de la ventana. Caí de nalgas y grité de dolor y horror. ¿Qué es esa cosa?, susurré. No quería susurrar, pero fue lo único que se me escapó. No lo sabemos, respondió May con los ojos fijos en Will, que estaba llorando ahora. Mateo se aferraba a él como si pudiera caerse. Solo sabemos que hay que seguir las reglas. ¿Qué pasa si no sigues las reglas?, pregunté, e inmediatamente me arrepentí. Will sollozó suavemente. Fuera, el viejo se lamentaba. Gina se acercó y cerró la ventana,
pero de alguna manera no hizo nada para amortiguar el sonido espeluznante. ¿Quieres decirle o debo hacerlo yo?, Mateo le preguntó a Will. Will solo negó con la cabeza. Estaba agarrando su medallón ahora, girando el pequeño corazón entre sus dedos. Mateo suspiró y se volvió hacia mí. Hace un par de meses, uno de ellos llegó a la chica de Will. Shannon. Gina intervino. Se llamaba Shannon. Se llama. Lo siento. Su nombre es Shannon. Tragué saliva, pero hiciera lo que hiciera, nada me haría bajar el nudo de la garganta. ¿Qué pasó? Mateo sacudió la cabeza. No lo sabemos. Estábamos todos juntos cuando empezaron los gritos. Normalmente los ignoramos, ¿sabes? No tiene sentido darle vueltas. Pero aquella noche creemos que ella vio algo diferente. Empezó a insistir en que tenía que ayudar y salió corriendo. No pudimos detenerla. Hizo una pausa mirando a Will. Estaba callado y quieto. Los gritos en el exterior habían comenzado a pasar, haciéndose más suaves a medida que avanzaban por la calle. ¿Entonces qué? Se encogió de hombros. Nada. Simplemente desapareció. Apreté los labios tratando de procesar todo aquello. Realmente había creído que estaban jugando conmigo, pero lo había visto, lo había presenciado de primera mano y me aterrorizaba. ¿Por qué no se va nadie de aquí? Se encogió de hombros por segunda vez. No se lo pueden permitir, o a la gente simplemente no le importa. Algunos se han ido, pero todos firmamos un acuerdo de confidencialidad con el contrato de alquiler, así que nadie lo sabrá nunca. Fruncí el ceño, recordando la firma de los papeles, intentando recordar. Me imaginaba vagamente de qué estaba hablando. Supuse que se trataba de jerga jurídica que nunca entendería. ¿En serio había firmado un acuerdo de confidencialidad sin darme cuenta? Después de eso, les dije que quería irme a la cama. Necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Lo entendieron y cada uno de ellos se despidió antes de dejarme sola. Mientras yacía en la oscuridad, mirando al techo, por alguna extraña razón pensé en la cara de May cuando nos habíamos dado cuenta de lo que estaba pasando. Cómo había apagado el cigarrillo y se había alejado de la ventana. Al final conseguí dormirme. Las siguientes semanas fueron difíciles. Cada vez pasaba más tiempo con mis nuevos vecinos. Me di cuenta de que tenían razón. No creía que hubiera una sola persona mayor de 30 años en todo nuestro edificio, pero los veía todo el tiempo saliendo del de al lado. Instalarme fue difícil. Los demás parecían tan acostumbrados. Les importaba, claro, les asustaba. Sobre todo a Will, pero se notaba que llevaba tiempo aquí por la forma en que suspiraba. Cerraban las persianas y se concentraban más en lo que estuvieran haciendo. Con el tiempo empecé a imitarlos. Me ayudaba un poco fingir que era normal, por extraño que pareciera. De todos modos, mudarme no era una opción para mí. Había dejado la universidad y aún no había encontrado trabajo. Me las arreglaba con lo que había conseguido ahorrar. Cada noche era alguien diferente. Algunos eran más humanos, otros parecían menos. Algunos estaban empapados en sangre, sus ropas rasgadas y extrañas, pero otros parecían bastante normales. Los peores eran los niños. Corrían como pollos heridos, chillando y golpeando puertas, pidiendo ayuda. A veces intentaban cosas diferentes. Decían cosas diferentes como ellos vienen, como no quiero morir, o incluso lo siento. Había muchos niños. Una noche, mientras estaba medio despierta, sonó una alarma. No era como la de nuestros teléfonos. Sonaba a todo volumen, solo algo amortiguada por mi ventana. Mi apartamento brillaba con un rojo intermitente desde afuera. Ni siquiera miré. Tenía demasiado miedo de lo que pudiera ver. Me tapé la cabeza con la almohada e intenté dormirme. Llegué a aprender todas las teorías, especialmente de Gina. Ella pensaba que todos habíamos sido elegidos y predeterminados para vivir aquí. Todo por algún enfermizo jueguecito del gobierno. Pensó que tal vez había gente apostando en los diferentes edificios.
apostando dinero sobre quién interferiría menos. ¿Ves eso?, me dijo un día en el pasillo cuando volvía de tomar café. Cámaras por todas partes. Ya no sabía si le podía creer. Pasé tiempo con May y, sobre todo, fumábamos en la entrada y la gente miraba. Era extraño ver lo que de noche era un barrio tan siniestro y horripilante durante el día, luminoso y animado. Ella no hablaba mucho de las reglas, así que yo tampoco. Descubrí que, en general, no hablábamos mucho, solo disfrutábamos de nuestra mutua compañía. Justo cuando empezaba a sentirme cómoda, fue cuando sucedió. Empezó con un pastel de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!, gritamos todos cuando May entró por la puerta. La mano de May voló a su corazón. ¡Jesucristo! ¡Cabrones! ¿Saben que odio las sorpresas? Gina se rió y se acercó a ella. En sus manos sostenía un pastel de chocolate, adornado al azar con chispas y glaseado rosa brillante que decía: ¡Feliz cumpleaños, May! 24. Dejó el pastel sobre la cómoda y rodeó el cuello de May con el brazo. ¿Qué se siente? Jodidamente horrible. Ese es el espíritu. Basta de esto. Mateo cortó. Comamos un poco de pastel y luego nos vamos. Su tradición, había aprendido, era ir de bar en bar por los cumpleaños. Me dijeron que aquí no había toque de queda a pesar de las normas. Solo una hora recomendada para estar en casa, que eran las 22:30. Normalmente, decían, llegaban a casa antes de la alarma o pasaban la noche en otro sitio. Todos tomamos algo de pastel. Los chicos tomaron algunos tragos en la cocina para preparar el partido, mientras yo miraba a Gina alborotando el pelo de May. Nunca fui muy fiestera. Cuando iba a discotecas o bares en la universidad, pasaba la mayor parte del tiempo fuera, charlando con los fumadores. Pero, por otra parte, nunca fui una persona de grupo de amigos, así que tal vez las circunstancias estaban cambiando. Los vi salir al coche de Mateo. Me metí en la parte trasera, increíblemente consciente de lo cerca que estaba presionando en May. Mi otro hombro se estrelló contra la puerta del coche. La música de Mateo, con el volumen al máximo, me hacía daño en los oídos, y el pequeño espacio estaba lleno de olor a tabaco y varios perfumes, mientras acelerábamos por la autopista hacia la ciudad. Pero eso era realmente agradable. Me encontré riendo con ellos y enganché mi brazo alrededor del de May cuando ella pasó su mano por debajo de mi codo. Fue realmente agradable. Como predije, los bares que eligieron no eran exactamente mi ambiente, pero esta vez, a diferencia de la universidad, podía soportarlo. Tomé algunos tragos, le seguí a la salida para fumar. Diablos, incluso bailé bajo las luces moradas hasta que me dolieron los pies dentro de mis gruesos tacones, seguramente plagados ya de ampollas. Cuando llegamos al tercer bar, ya ni lo sentía. Y fue en ese tercer bar donde nos amontonamos en una vieja cabina de fotos. Gina ofreció a regañadientes $5 a la ranura y nos reímos, con la cara roja, ante una cámara diminuta. Después de escupir las fotos en el compartimento, las demás se deslizaron a través de las cortinas rojas. Pero antes de que pudiera seguirlas, May me agarró de la muñeca. Me sujetó, deslizando sus largas uñas azules bebé por mi muñeca. Me estremecí. Nunca me diste un regalo de cumpleaños. Susurró y pude sentir su aliento en mi cara. Si hubiera llegado gafas, se me habrían empañado. Sí, bueno, yo. No llegué a terminar mi ocurrencia antes de que me besara. Fue agradable y luego no lo fue. ¿Hola? Me llamó Will, abriéndose paso entre una multitud de hombres con chaquetas de cuero hechas jirones para llegar hasta mí. Arden, ¿dónde están los demás? Parpadeé mirando a mi alrededor. Hubiera jurado que estaban ahí hace un segundo, pero ahora no los encontraba por ninguna parte. Me encogí de hombros. No sé, ¿por qué? ¿Qué pasa? Por fin se soltó de la masa que se balanceaba y pude verlo mejor. Parecía preocupado. Tenía la cara enrojecida y pude ver unas gotas de sudor que le brotaban del nacimiento del pelo. Sacó su teléfono del bolsillo y me lo tendió.
Primero vi su pantalla de inicio. Era él junto a una chica de pelo rubio fresa, ambos con botellas de cerveza en la mano y sonriendo ampliamente a la cámara. Luego miré donde realmente quería que mirara. La hora. La 1:47 de la madrugada. Se está haciendo tarde. ¿Podemos encontrar a los demás y ponernos en marcha? Entonces lo entendí. Estaba preocupado. Era más de la 1 de la madrugada y aún no había sonado la alarma. Era más tarde de lo habitual. Los bares empezarían a cerrar pronto. Quería volver antes de que ocurriera. Will y yo nos movimos entre la multitud. Estaba bastante borracha y me di cuenta de que me costaba mover bien los pies, lo que me hizo sentir avergonzada. Ni siquiera había bebido tanto. ¿Tampoco aguante tenía? Los encontramos afuera, fumando en cadena. Will me explicó la situación mientras yo me balanceaba. El viaje de vuelta fue extrañamente tenso. La música de Mateo estaba baja y no había ninguna broma o chismes bulliciosos como había sido en el camino de ida. Todos lo sentíamos. No era necesario decirlo. Algo estaba mal. Will condujo rápido, casi temerariamente. En la oscuridad, May me tomó de la mano. Justo cuando doblaba a toda velocidad la última curva y casi podíamos distinguir la silueta de nuestro edificio de apartamentos al final de la calle, sucedió. Todos nuestros teléfonos sonaron a la vez. Gina soltó un pequeño grito desde el otro lado del asiento trasero. No interfieras, no interfieras, no interfieras, no interfieras, no interfieras, no interfieras. Mateo se volvió hacia nosotros y se llevó el dedo a los labios. ¿Había pasado esto antes? Por sus reacciones no lo creía. Era diferente cuando ocurría estando en mi habitación, cuando podía cerrar las cortinas y ponerme los audífonos. Entonces me sentía tan pequeña e indefensa, como si estuviera contemplando las luces de algo incomprensiblemente más allá de mi entendimiento. Sentí que todos éramos moscas y que ese barrio, ahora mismo, era la tela de araña. Will conducía despacio ahora, quizá a 8 kilómetros por hora. Todos estábamos quietos, todos estábamos en silencio. Ni siquiera una respiración entrecortada. Bajo las brillantes luces de la noche, pude distinguir el lado de la cara de Will. Estaba pálido, y si no hubiera visto cómo movía la rodilla al pisar el freno, lo habría confundido con un maniquí. El coche se detuvo. Seguí su mirada calle abajo hasta el oscuro horizonte, y vi lo mismo que él. Una silueta. Estaba demasiado lejos para distinguir su forma, pero era evidentemente humanoide. Se movía a trompicones, cojeando por el medio de la calle en nuestra dirección, y en el silencio abrumador pude oírlo, lejano pero aún profundamente urgente. ¡Ayúdame! Will, da la vuelta al coche. Siseó Gina. Will no se movió. Se quedó mirando al frente, blanco como el papel. No tenía ningún sentido lógico, pero yo sabía lo que él sabía. Ya era demasiado tarde. Era inútil. ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Ahora podía decir que era una chica por su voz y por su figura a medida que se acercaba. Llevaba una especie de camisón blanco, no muy distinto del atuendo de hospital del anciano de aquella primera noche, manchado de sangre roja oscura. Desde aquí no podía saber si era fresca o seca. No sabía por qué eso no me importaba. Tal vez, susurró May. Su brazo tembló contra el mío. Tal vez, si no hacemos ruido y nos agachamos, no nos vea. En el fondo me parecía tan inútil como dar la vuelta, pero parecía razonable. Asentí e hice lo que me sugería, agachándome detrás del asiento del copiloto, con las rodillas palpitantes por el extraño ángulo en el que me había doblado. Todos lo hicimos, excepto Will. No se movió. Seguía mirando. Cuando finalmente habló, apenas pude oírle. Era tan débil. Shannon. La palabra flotaba en el aire, cargada de implicación. Mateo fue el que rompió el silencio. ¿Qué? Shannon.
repitió. Finalmente se volvió para mirar a su amigo. «Ese es Shannon». Miré por encima del asiento delante de mí, entrecerrando los ojos. El ser humano se estaba acercando, y ahora podía distinguir el pelo rubio fresa, la cara redonda, las piernas cortas. La chica de la pantalla de bloqueo del teléfono de Will. La chica que había desaparecido. ¿Shannon? May jadeó a mi lado. «Amigo», dijo Mateo lentamente, sus palabras desmoronándose tan pronto como salieron de su boca. «Sé lo que estás pensando, amigo. No salgas de este coche». Will ya ni siquiera parecía estar con nosotros. Creo que estaba en shock. «Tengo que ayudarla», insistió justo cuando sonó otro grito enfermizo. «¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Ayúdame, por favor! ¡Alguien! ¡Me duele!». Se estaba acercando demasiado a nosotros, pero no parecía darse cuenta de la presencia del coche. Sus gritos eran cada vez más desesperados. «Tengo que ayudarla», repitió Will, y un poco de vida había vuelto a su rostro. Mateo sacudió la cabeza y lo agarró por la manga. «Will, que no es Shannon». Will lo fulminó con la mirada. Sus ojos brillaban con lágrimas. «Conozco a Shannon. Es ella». «Sé que la conoces, amigo, y sé que la echas de menos, pero por favor, no hagas esto». Sus voces eran cada vez más fuertes y angustiadas, y sentí que May se apretaba contra mi costado, temblando como una hoja. Gina gemía, pero no podía verla desde mi posición. La cosa estaba casi llegando a nuestro coche cuando se detuvo. Giró la cabeza a la izquierda, luego a la derecha, casi como si olfateara el aire. Los chicos dejaron de discutir. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Ahora podía ver la cara de Shannon y me di cuenta de por qué no nos había visto. La cara de la chica estaba llena de sangre y parecía que le habían sacado los ojos con una cuchara de melón. Lloraba. La baba le brotaba de la boca floja, pero no pudo derramar lágrimas. Ocurrió demasiado rápido. Ninguno de nosotros pudo detenerlo. Will arrancó violentamente su brazo de Mateo, buscando a tientas la manija de la puerta del coche. Gina gritó. Mateo trató de golpear la cerradura, pero falló, y Will logró abrir la puerta antes de que pudiera intentarlo de nuevo. Tropezó con el asfalto y cayó al suelo con un suave golpe. La cosa giró la cabeza y empezó a gritar. Pero en lugar de correr contra Will, retrocedió. Extendió los brazos hacia adelante, como si algo fuera a atacarla, y giró la cabeza salvajemente. Sonó una alarma, como la que había oído aquella noche, pero mucho más insoportable ahora que estaba en ella. Las farolas que se alineaban a ambos lados de la calle cambiaron a un rojo intermitente y Mateo se lanzó al asiento del conductor, con los neumáticos chirriando mientras se alejaba. Gina le gritaba, suplicándole que volviera. May lloraba entre sus manos. Yo no me moví, no hice ningún ruido, no entendía nada. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás. No pude evitarlo. Vi el destello de algún tipo de furgoneta en la cegadora luz roja, doblando la esquina. Luego, nada. Eso fue hace una semana o dos, no lo sé. He estado teniendo dificultades para mantener la noción del tiempo. Ninguno de nosotros ha hablado mucho desde esa noche. Lo intentamos con la policía, por supuesto, pero como puedes suponer, no pasó nada. Creo que lo que sea esto es mucho más grande de lo que sabemos. No sé si es algún tipo de experimento o simplemente un juego enfermizo. Pero voy a volver a mudarme a casa de mis padres la semana que viene, a pesar de todas sus reprimendas, y entonces averiguaré qué hacer a partir de ahí. No sé si era realmente Shannon lo que vimos esa noche, o si era otra cosa. Y no sé qué es peor. Todo lo que sé es que anoche oí la voz de Will fuera de mi ventana, llorando, pidiendo ayuda. Yo no lo ayudé. ¡Ayúdame! Mientras la madrugada se disipa y la calma vuelve a invadir el edificio, el eco de aquella voz suplicante sigue retumbando en tu mente. ¿Qué fuerza oculta está detrás de esos gritos nocturnos?
¿Será acaso que en cada encuentro se esconde un mensaje o una advertencia de un destino ineludible? Gracias por acompañarme en este viaje a través del misterio y la inquietud. ¿Te atreverías a enfrentar lo desconocido si supieras que cada noche alguien clama por ayuda justo fuera de tu ventana? ¿Podrás descubrir el secreto que esconde este edificio y romper la regla que nos obliga a mirar sin actuar? Házmelo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, darle like y compartir para seguir explorando juntos los rincones más oscuros en Más Terror MX. Y bueno, ahora sí, ya vámonos, porque aquí espantan. Ah, y no lo olvides, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.